El Príncipe Feliz, un cuento de Oscar Wilde, ilustrado por Carlos Nine y traducido por Borges cuando tenía 10 años de edad. Publicó MC. Encuentra en cualquiera de nuestros locales la mayor variedad de libros, en un ambiente cálido y cómodo. Librerías Jenny, donde las historias viven. El nuevo y sorprendente libro ilustrado de Laura Esquivel narra la historia de dos niños cuyas vidas se entrelazan al momento de recibir una insólita herencia. Estrellita Marinera es una obra para todas las edades que recuerda las mejores páginas de los clásicos, llena de aventuras y de personajes exóticos. Estrellita Marinera, una fábula de nuestro tiempo, un libro de Laura Esquivel. Publicó Planeta. Antonio Escarmet acaba de publicar La boda del poeta, extensa novela, Antonio. Y es un poco la historia, es la historia de tu abuelo, ¿o no? En cierta medida, historias que te contó tu abuelo que llegó a Chile, vos después te vas de Chile en el exilio, por lo menos esa lectura hice. Sí, la boda del poeta es una novela que es una fiesta, digamos, transcurre durante una boda, los preparativos de la boda, y a una pequeña isla del mar Adriático, estábamos en el año 1913, viene un acaudalado hombre que decide regenerarse, vivir de una manera más natural y busca un espacio más primitivo, menos culturizado. Tiene dinero, entonces se instala con un almacén en esta pequeña isla que se llama Gema. Y allí, después de muchos intentos, logra comprometer para casarse a la chica más bella del pueblo, que se llama Alia Emar. Todo va muy bien hasta que vienen las vísperas de la boda y comienza a pesar sobre el pueblo una suerte de mito, de maldición, de presagio, que indica que la última chica aldeana que se casó con un extranjero murió en la noche de bodas. Entonces, esto comienza a crear una presión sobre las ceremonias nupciales, que son todas muy, muy alegres, muy llenas de chispas. Y junto a esta historia se mezcla otra, y aquí voy a contestar tu primera pregunta. Se mezcla otro, que en medio de esta boda fastuosa, donde incluso llega el cine por primera vez a la isla, estalla una insurrección popular, independentista, liderada por jóvenes impulsivos e ineptos, que crean la confusión total dentro de esta boda. Como consecuencia de estas acciones, alguno de los personajes va a tener que ir a la emigración y llega a ser inmigrante en Chile. Claro. Y aquí entra la historia de mi familia, que eran inmigrantes dálmatas, de lo que ahora es el sur de Croacia. Esa gente se instaló allí y traían una historia que en algún sentido se parece a la historia de uno de los personajes, de alguien que se vino a América Latina porque no quería que le pusieran el uniforme del ejército imperial austrohúngaro. Y descubrió el sentido de la libertad y por eso emigró a un lugar que es bastante inhóspito. Claro. Esa sería la historia de tu abuelo, trasladada. Entra la historia de mi abuelo. Ahora, en verdad yo comencé a escribir esta historia motivado por que cerca del mar Adriático, los Balcanes, había estallado la guerra de Bosnia. Luego, cuando terminé la novela, estaba en pleno desarrollo la guerra de Kosovo. Claro. Y ahí recordé a mis abuelos, viendo todos esos rostros anónimos, claro, y seres que iban de un lugar para otro sin historia, porque la épica de los héroes, de las grandes historias, la cuenta todo el mundo, pero ¿quién cuenta claro la épica de las comparsas? Entonces me acordé de mis abuelos, y ahí me acordé que me contaban historias de sus motivaciones para irse a Chile. Y una de las motivaciones centrales que siempre se ocultaba era la deserción. Entonces, mis abuelos tenían un método de narrar muy curioso, porque te contaban una cosa
un día y al día siguiente, dependiendo de qué hubieran tomado o cuál fuera su estado de ánimo, cambiaban la historia original. Entonces, esa modificación Claro. picaresca me interesó. Claro. Y me interesó lo que callaban. Por ejemplo, mi nono materno, en algún momento que yo lo trataba de sondear en sus emociones, paraba la conversación y decía, tanta cosa. Decía. Esa tanta cosa me duró 50 años. Claro. ¿Qué había detrás de tanta Claro, cosa? claro. Y ahí está La boda del acá poeta. está la novela. Yo traje varias novelas tuyas que tengo acá para recordar. Fui a mi biblioteca y dije, vamos a ver lo que tenemos de Skármeta. Ardiente paciencia, que como ustedes saben, es en realidad lo que luego se llamó El cartero de Neruda, que cambió el título cuando salió la película, ¿no es cierto? No precisamente. ¿Antes? Cuando salió la traducción italiana Ajá. de Ardiente Paciencia, Ajá. antes de la película, el editor italiano, Bersanti, sugirió cambiarle el título y ponerle un título más comprensible. Entonces sugirió Il postino di Neruda, El postino de Neruda. que yo acepté. Y después cuando se hizo la película, como era una película italiana, se hizo con el título del libro de Italia. Claro. Bueno, la película no respeta absolutamente la historia, hay cambios bastante Yo grandes. creo estoy de acuerdo. que sustancialmente Sí. en los diálogos, en el espíritu, en las proporciones entre política, humor y poesía, sí. Ahora lo que no respeta es la ubicación geográfica, Claro, porque la claro. novela El cartero de Neruda transcurre en Chile, En Chile. y esta otra en Italia en los Claro. 50. Bueno, son necesidades de la producción, ¿no? Sí. Tengo también acá Novios y Solitarios. Mirá las novelas que yo he encontrado y libros. No pasó nada. Matchball, que me acuerdo bien cuando salió. Uno a uno, cuentos completos. Y hay muchísimos más. ¿Qué pasó después de Ardiente Paciencia, mejor dicho, del cartero de Neruda? Vino como un boom de popularidad, ¿no? Bueno, en verdad, antes de que el cartero de Neruda fuera llevado al cine como El postino, la novela había hecho, digamos, su carrera, tenía alguna visibilidad, porque estaba traducida a 15 idiomas, Claro. tenía un abundante aparato crítico detrás, se enseñaba en los colegios, en las universidades, en distintos países. De modo que yo estaba bastante satisfecho con esa situación para un escritor profesional. Con la película, que resultó exitosa, se produjo una quintuplicación del efecto, una tremenda popularidad. El libro pasó a ser traducido ya, ahora va en 25 idiomas, y a mí se me produjo un conflicto también de agudizar mi capacidad profesional para responder a las expectativas también de Debe tantos... ser una carga, ¿no es Claro cierto? que sí, pues de Bastante tantos lectores que han quedado emocionados, Sí. comprometidos con esa historia Sí. y con ese mundo. Tú sientes, he tendido un puente, he alcanzado, acá tengo mi comunidad. Sí. Entonces yo tardé, después de ese éxito, varios años en publicar. Claro que durante ese tiempo escribí 3 novelas, que van a salir un año tras Van a terminadas. salir después de... La primera que publico es La boda del poeta. Claro. Aunque llegué a La boda del poeta escribiendo otra novela que transcurre hoy en Nueva York, donde los personajes son latinoamericanos que viven en Nueva York. Pero tratando de encontrar luces y de entender mejor la psicología, las pautas de conducta y los valores de mis personajes, me fui yendo para atrás, y llegué a este universo, a esta boda del poeta, a esta fiesta donde se baila turumba y cuando se bebe demasiado, turumputa. ¿Las otras novelas ya están listas también? Están listas. Está lista la primera versión, digamos. Ah. Necesitaría un par de meses antes de entregarla al editor. Yo me acuerdo, no sé si vos te vas a acordar, pero nos conocimos hace muchísimos años, que vos todavía vivías, nos conocimos acá en Buenos Aires, que vos vivías en Alemania, viviste muchos años en Alemania. Sobreviví en Alemania. Sobreviviste en Alemania. Pero te iba bien, yo me acuerdo, trabajabas como guionista muchísimo, ¿no es cierto? He trabajado mucho en Me acuerdo cine. esa charla que sí, tuvimos. como guionista de cine y ocasionalmente también sigo escribiendo guiones. También ahora. Sí. Te me habías gusta hacerlo. exiliado, bueno, en la época de Pinochet, por supuesto. Sí, digamos, en cuanto pude salir de Chile, salí, no quería vivir con Pinochet. Mi primera idea, curioso, fue ir a Londres, Sí. cosas del destino. Finalmente fui a Alemania. Y uno va donde puede, donde la vida lo va llevando, ¿no? Es que sí, en esa situación sí. Aunque la situación de exilio, con todo lo doloroso y traumática que es, y yo tengo muchos pesares y heridas que me causó esa situación, no es
la menos interesante de las situaciones para una escritora, ¿eh? Porque el hecho de quedar desvalido, desprotegido de tu idioma, de tu mundo, de todo tu contexto te hace bastante más vulnerable, y al ser más vulnerable eres más sensible al otro, digamos. Como tienes que vivir en otro ambiente, tienes que conocer al otro mejor, tienes que saber de qué cultura proviene, cuáles son sus sueños. Y eso, viviendo en Europa, me pasó de que yo viví fundamentalmente en Alemania, que abrí mi corazón y mi mente a la cultura alemana, y fundamentalmente menos a lo contemporáneo que vivía, sino a la cultura romántica. Si me dice adicto a los poetas románticos alemanes. Claro. Y no es nada de raro entonces que la boda del poeta tenga un epígrafe de uno de mis poetas favoritos que me marcó para toda la vida, que es von Kleist. Un epígrafe que dice: cuántas cosas se agitan en el corazón de una mujer que no son para ser mostradas a la plena luz del día. Preciosa es. Y ese epígrafe se aplica perfectamente a la heroína de la novela La boda del poeta Aliamar, que es una chica de 17 años llena de intuiciones, iluminaciones, confusiones, despertares eróticos, ansias místicas, y que es el centro de atención de todo el pueblo en esta boda, y en quien se descarga la energía trágica de la novela. De la novela. ¿En qué año volviste a Chile? 1989, Hace 10 para años vivir. ya. En 1988 Pinochet fue derrotado en un plebiscito, donde el pueblo dijo no queremos más Pinochet. En 1989 hubo elecciones presidenciales y el candidato de Pinochet fue derrotado por el candidato de la Concertación Democrática. En 1994 hubo otra vez elecciones y el candidato de Pinochet fue derrotado por el candidato de la Concertación Democrática. Y dentro de unos días, el día 12 de diciembre, va a haber elecciones en Chile y hay un candidato de la Concertación Democrática, esta vez un socialista, y hay un candidato que está apoyado por las fuerzas que apoyaron a Pinochet. Deduzca usted cuál va a ser el resultado. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se ve desde Chile con todas las contradicciones que esto implica, la extradición, el juez Garzón, etcétera? Bueno, en estos momentos no es un tema tan estridente en Chile, porque Chile emocional y políticamente se va guiando por algunas contingencias. Y como Pinochet ha estado 30 años presente en la política chilena, de vez en cuando los chilenos se toman una tregua y entran a otros temas. Es decir, en algún momento Chile tiene que vivir sin Pinochet. De modo que en este tema, pero en este momento el tema es como que ha perdido la relevancia dramática, porque es tan claro que el mundo entero ha visto, Pinochet ha quedado tan expuesto en sus falencias, en sus límites, en los atropellos de su régimen, con la exposición que tuvo su detención, que de alguna manera el juicio universal está hecho. Hasta no sé qué ver ahí un tipo que aún no se da cuenta de lo que ha hecho, que es como... Pero de todas maneras todavía hay cantidad de chilenos que apoyan y defienden. Sí, no, hay una cantidad... ¿Cómo los ven las manifestaciones? En Chile hay una cantidad de pinochetistas, sí. Fanáticos, que son muy entusiastas de su general. Lo llaman el Tata. El Tata. El Tata. Pero también hay una derecha en Chile que busca distanciarse de Pinochet y que con entusiasmo quiere perfilarse en el juego democrático, para lo cual necesita la presidencia de Pinochet en la vida política y apartarlo de su imagen. Y a la larga, ese tipo de derecha, que en este momento está consolidada en torno a un personaje que es más de derecha que lo que ellos son, en algún momento esa parte va a ser trabajable políticamente para eventuales alianzas y reformar la Constitución tan autoritaria que aún rige Chile. Sí, tengo entendido. Que es causa de todas estas confusiones en que Chile se ha visto envuelto, algunas de ellas penosas y avergonzantes. ¿Cómo fue tu reinserción cuando volviste a Chile? ¿Te costó reinsertarte? ¿Eras otra persona que cuando te habías ido? Bueno, yo era una persona más madura, en el sentido que había conocido más mundos, tenía más lectura, había visto más cine, tenía más ganas de escribir. Lo que había cambiado mucho era mi país. Es decir, mi país se había visto sometido a una severa paliza, y la espontaneidad de la gente, su emocionalidad, aparecía como muy frágil. La gente la noté muy chupada, así,
llena de inhibiciones, no, como que había quedado un vigía interno en sus mentes que los hacía extremadamente cautelosos. Y eso no solamente en el plano político, sino en toda la vida. Claro. Es decir, los puso en un tono medio, en un tono un poquito grisáceo, del cual vamos saliendo lentamente en la medida que se recuperan más espacios de libertad y de expresión. ¿Viajás mucho? ¿Tenés necesidad de viajar frecuentemente o por trabajo también? Por razones, ¿no? de mi trabajo como Claro. escritor, ir a las presentaciones de las traducciones, Sí. también a las presentaciones de los libros originales que voy escribiendo, o las cosas que hago vinculadas al cine o a la televisión. Claro. Me exige que viaje bastante. Bueno, empezaste en Chile también un programa de televisión, un programa de libros. Exactamente, en muy distinto a 1992. pero es un programa de libros también. En el 92 empezaste. Claro. Y aún el se show de mantiene los libros en que se televisión ve. nacional. Acá Sí. se ve por cable. Sí. Bueno, ahora en este momento hay dos programas. Uno, el Show de los Libros, Sí. que es un programa chileno, nacional, donde el énfasis está puesto en los escritores chilenos o en los vecinos, digamos. Y ahora hay un nuevo programa que hemos comenzado con el canal People and Arts, que es una mezcla Sí, lo vemos acá por cable. del canal Discovery y de la BBC, Sí. que se llama People and Arts. Es muy buen canal. Y ahí estamos y comenzamos un programa nuevo que se llama La Torre de Papel. Ajá. Y lleva ya 3 emisiones. Una de ellas, a propósito, lo dedicamos a la imagen de Gardel en la literatura argentina. Ah, sí. E hicimos la travesura de traernos a un Gardel chileno a pasear por Buenos Aires. El programa lo hacen en Chile. No, lo hacemos en los lugares. Esa es la diferencia. La Torre de Papel es un programa completamente internacional, Claro, es dedicado a un internacional. público internacional que Ajá. llega a toda América Latina, más España y Portugal, y también a Brasil con subtítulos. ¿Y el show de los libros lo seguís haciendo o ya no? Lo seguimos haciendo, sí, hasta este momento. Pero, más o menos. Ya van 10 años. Claro. Yo me acuerdo, me dijiste una vez que lo hacían una temporada, no sé, varios meses por año y no más. Que más No, eso lo no que puede. pasa es que los programas de televisión en Chile tienen una temporada que dura Sí. 3 meses. Sí. Y dentro de esa temporada es semanal, o sea, no son programas que se hacen todo el año. Claro, 3 Y meses. eso es un alivio porque te permite trabajar en tu escritura y en otras cosas. Por supuesto. Claro. Ahora, ese programa es de la televisión estatal chilena, ¿no es cierto? Tiene producción. Bueno, de la televisión estatal. televisión Te pregunto nacional todo esto porque chilena, acá se discute tanto sobre los programas culturales, en fin. Que la es televisión interesante nacional saber la chilena diferencia. es televisión pública, Sí. pero una televisión pública muy original, pues dado a la aplicación rigurosa de las políticas neoliberales en Chile, el canal que es televisión pública y cuyo director es nombrado por el presidente de la República y cuyo directorio está conformado por representantes de los distintos partidos, tiene que autofinanciarse. O sea que sea, necesita sí. publicidad. No, pero si vive de la publicidad, más aún, este año es el único canal que no ha hecho pérdidas gigantescas. O sea que es En un Chile canal ha sido redituable, es un canal Televisión comercial. Nacional. Qué notable. Es un canal comercial, digamos. Si el programa cultural no tiene suficiente sintonía, digamos, lo pueden sostener o apoyar hasta cierto punto. Ajá. Si es un programa que deja excesivas pérdidas y no despierta la atención del público, a la larga, digamos, se ven obligados a sacarlo, pero muy buenas que sean las intenciones. Pero de todas maneras sería un poco contradictorio que sea un canal público con un directorio pluralista y demás. ¿Cuál es la función de un canal público? Tú me vas a... Pasar lo que no es comercial, Tú, lo que no Cristina toma- Musi, Es que es un tema tú, que... Cristina Musi, me vas a enseñar a mí, chileno, lo que es una contradicción. Claro, claro. No, yo vivo, Claro. naufragamos en un mar de contradicciones Claro, todos los de días. todo tipo. Vamos desde el éxtasis hasta la humillación y la tragamos minuto a minuto de nuestras vidas. En todos los temas. De modo que, uy, esa es una de las tantas Claro. paradojas Una más. incomprensibles. Claro. Bueno, pero uno se lo tiene que plantear de todas maneras, para, aunque sea a largo plazo, tratar de ir superándolo, ¿no? Me parece. Bueno, gracias por estar acá. Espero que La boda del poeta sea un gran éxito. Por ahí se filma, como se filmó Bueno, Ardiente las Paciencia. críticas en España han sido muy buenas, entró inmediatamente en la lista de los 10 libros más vendidos, Ajá. pero lo que te quiero decir es que justamente 2 críticos
ya dijeron, aquí hay como una materia. Es que hay materia para y una película. sugirieron además quiénes debieran ser los directores. ¿Quién? A ver. Emir Kusturiza, uno, y el otro propuso el español Fernando Trueba, el director de Belle Époque. El de Belle Époque. Claro, son deseos de los críticos, hasta el momento no. Nadie llamó, nadie dijo nada. Todavía pero puede no hace ser. ring ring el teléfono. Uno la lee y puede imaginar perfectamente una película. Sí, verdaderamente tiene una construcción dramatúrgica muy visible, con personajes muy fuertes. Bueno, ojalá anden muy bien acá también en Buenos Aires. Y te felicito por el Martín Fierro. A propósito de Martín Fierro, me acuerdo que el tiempo que vivía en Buenos Aires, uno de los ejercicios que me hizo mi profesor de literatura, que se llamaba Smithart, el 5º año de primaria, fue aprenderme algunos versos del Martín Fierro. Y yo lo hice con tal pasión que terminé aprendiéndomelo entero. Y hasta aún hoy soy capaz de hacer la prueba, especialmente en la segunda parte hasta el final. ¿Sí? Pero ¿cuánto dura el programa? Me despido con los versos de Martín Fierro. Vamos adentrando recién a la parte más sentida, y aunque es todita mi vida, además es una cadena, a cada alma dolorida le gusta cantar sus penas. Yo las canto ahí en La boda del poeta. ¿Cuándo viviste en Buenos Aires? Yo no sabía esa etapa de tu vida. Entre los 9 y los 11 años. Ahí comencé a ser admirador de River Plate y a comer pizza con fainá. Y estos son los efectos tardíos. Gracias por estar acá, Antonio. El Príncipe Feliz, un cuento de Oscar Wilde, ilustrado por Carlos Mine y traducido por Borges cuando tenía 10 años de edad. Publicó MC. Encuentra en cualquiera de nuestros locales la mayor variedad de libros, en un ambiente cálido y cómodo. Librerías Jenny, donde las historias viven. El nuevo y sorprendente libro ilustrado de Laura Esquivel narra la historia de 2 niños cuyas vidas se entrelazan al momento de recibir una insólita herencia. Estrellita Marinera es una obra para todas las edades que recuerda las mejores páginas de los clásicos, llena de aventuras y de personajes exóticos. Estrellita Marinera, una fábula de nuestro tiempo, un libro de Laura Esquivel. Publicó Planeta.